Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Señor me da este versículo, está en Salmo 51. Uno de esos versículos que rompen todo, ¿no? Antiguo Testamento, todo el proceso de sacrificio, de ofrenda era un estándar por el cual el pueblo se intentaba acercar a Dios, ¿no? Con todas esas notas de sacramentales. Y dice, en ese esquema, David, en un momento de vulnerabilidad, de muchísima debilidad, le cae una ficha, tiene una revelación del Espíritu, ¿no? Dice ese versículo 16 del Salmo 51, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. Es como si dijéramos hoy, a vos, Señor, no te gusta que vaya a la iglesia, que sirva, que alabe, que que ofrende. De lo contrario, yo lo ofrecería, dice David. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad haz que prospere Sión, levanta los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Y mucho de lo que estuvimos siendo ministrado tiene que ver no tanto con venir a pedir, sino con venir a entregar, que es lo que está planteando este pasaje en Salmo 51. Entonces te pido que cierres tus ojos, vamos a orar para pedirle al Espíritu que siga guiándonos ahora. Espíritu Santo, te pedimos que vos nos des foco, concentración, y te pedimos que vos sigas haciendo esto. Que en nosotros, Espíritu Santo, estés provocando una actitud de dar, de entregar, antes que de pedir, exigir, patalear, llorar, quejarse. Ahora, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, venimos a darte, lo más importante, lo que más vos apreciás de nosotros, que es un corazón contrito y humillado, Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos nuestro corazón a tus pies, Señor, para que ahora tu Espíritu Santo nos esté hablando, ministrando y sellando todo lo que vos hoy estás impartiendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, buenas noches. Muy bien. Le puse el título de la reflexión, las paradojas de las debilidades. Y creo que muchos de nosotros, en este contexto, por algunos elementos que suceden en nuestro país, pero también generacionalmente, muchas veces nos sentimos en con ese sentimiento, ¿no?, de fragilidad, de debilidad. Y muchos de los que estamos acá hemos entrado a la vida adulta o estamos entrando a la vida adulta en contexto de mucha debilidad. Bien, de mucha debilidad, de mucha carencia, de mucho conflicto económico, político y social en nuestro país. Prácticamente hace 30 años que vivimos, quizás más, quizás menos, más o menos,
en los que hemos entrado a la vida adulta o estamos entrando en este último tiempo, la mayoría de nosotros, no conocemos un contexto económico bueno, en Argentina al menos. Con algún paréntesis en torno ahí a mediados o la segunda parte de la década del 2010. Con un paréntesis muy breve, casi que no llegamos a aprovecharlo y se nos fue de las manos. Pero también muchos de ustedes en Latinoamérica en general han salido de sus países, han tenido que tomar la decisión de salir por cuestiones similares. Crisis políticas, económicas, con distintos niveles de profundidad, pero que han provocado rupturas en fracturas sociales, económicas en distintos países y han tenido que emigrar. Y han tenido que salirse de su tierra, desarraigarse de su tierra para venir a nuestro país. Nosotros tratamos de hacerlo mejor, pero es lo que hay. Acá también sufrimos crisis económicas, estrechez económica y básicamente los últimos 30 años han sido años de crisis económica. Y el entorno que vivimos actualmente no es precisamente el más alentador. Tenemos algunas novedades que ha bajado o que está bajando la inflación, pero medio que no nos estamos enterando más allá de ver el numerito caer. Y como si eso fuese poco, también estamos experimentando estrechez económica. Es como que lo que crece no es la abundancia, sino la escasez. Y es un contexto sumamente desolador. Muchos hablan de una Argentina que se tiene que reconstruir a un montón de niveles, político, social, económico. Y nuestra generación, me parece a mí, podrán corregirme quienes tengan más experiencia que la media de los que estamos aquí presentes, tiene algunos desafíos adicionales. Creo que como nunca antes, los grandes relatos o instituciones que sostienen las sociedades, hoy en nuestra generación, carecen de sentido o de resultados que legitimen esos grandes relatos, ¿sí? La idea de un capitalismo que va a producir riqueza sin ningún tipo de límites. La idea de que la democracia es el mejor proceso para resolver nuestros conflictos y que además la democracia es el mejor proceso para generar resultados virtuosos en términos de bienes públicos, salud, seguridad, una economía estable que nos permita desarrollarnos más o menos con cierta holgura, con ciertos márgenes de acción. Y pareciera ser no solamente en nuestra región, sino que en el mundo estos y otros ideales, como un sistema de moral media que nos contenga a todos, eso ya no existe más. El sistema moral del siglo XX, más o menos nutrido por una tradición judío-cristiana, hoy carece de relevancia, porque es un sistema de una moral media. Más o menos todos estamos de acuerdo qué está bien y qué está mal. Hoy nadie sabe qué está bien o qué está mal. Ese esquema, no quiero ser pesimista, simplemente trazar algunas cosas que están sucediendo. Algunas las sentimos más, otras las sentimos menos, pero de hecho están sucediendo. Y me parece que es interesante revisar el libro del profeta Ezequiel, porque creo tiene ciertos paralelos con esta situación que les acabo de describir. Me parece que la descripción que hace el libro del profeta Ezequiel del pueblo de Dios tiene bastante relación con lo que nos está sucediendo hoy. La descripción que proyecta el libro es una descripción desoladora, de devastación del pueblo de Dios. Básicamente el pueblo de Dios en ese relato y en otros también que coinciden en
en la línea de tiempo histórica del pueblo de Dios, se nos presenta el reino de Israel o al pueblo de Dios en general como un reino dividido, Israel y Judá. Y ambos, para la época en la cual toma parte el ministerio de Ezequiel, habían sido conquistados, subyugados. Por dos reinos, Asiria y Babilonia. Y no solamente eso, sino que el panorama histórico que está detrás de todo lo que el profeta desarrolla a lo largo del libro es, como les decía hace unos segundos, de desastre, de un panorama de demolición. ¿De qué cosa? De ciudades, de sistema religioso, de templos, de la identidad del pueblo. Estaba fracturado, pero no solamente eso, sino que parte del pueblo había sido capturado de su tierra y deportado, exiliado a las ciudades principales del reino que habían conquistado a Israel y a Judá. Las potencias imperiales de ese entonces habían subyugado el pueblo de Dios. Y un aspecto central es este de destierro, lo habían quitado de su tierra natal. El lugar donde nos sentimos cómodos, seguros y a gusto para el pueblo de Dios, o gran parte del pueblo de Dios en ese momento, era algo que había quedado lejano en el tiempo. Pero no solamente eso, sino que algo adicional que no está para una lectura desprevenida de ese libro, hay algo que me parece sumamente relevante para entender ese contexto. Que básicamente todas las instituciones que sostenían y le daban fuerza a la identidad como pueblo de Dios e Israel habían sido totalmente devastadas. El sistema cúltico, el poderío militar del pueblo de Dios, que históricamente así había sido un reflejo del poder de su Dios, no existía, había sido subyugado. Todo el sistema cúltico por el cual se relacionaban con Dios no existía más. En términos edilicios, pero en términos de dónde estaba el corazón del pueblo. Y todo el tiempo en el libro de Ezequiel se nos menciona que adoraban a otros dioses. La provisión económica que en el trasfondo judío provenía directamente de Dios, y todos los relatos míticos del pueblo era un Dios proveedor que proveía abundantemente, carecían de concreción en su realidad. No había provisión, había achicamiento económico. El sistema de gobierno que ellos habían construido alineado con Dios había dejado de existir. Y la confianza que ellos tenían en que eran el pueblo escogido y por tanto ninguna de sus instituciones más importantes, militares, gubernamentales, religiosas, iban a ser tocados porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y que mucho de lo que sucediera con el pueblo estaba relacionado con la vigencia del poder de Dios. Eso era un punto tan fuerte que cuando deja de verse en la realidad, vemos lo que nos relata Ezequiel, un pueblo absolutamente devastado en su identidad. En medio de ese contexto es que Dios llama aún para muchos analistas un joven Ezequiel. Algunos dicen que estaban en sus 20 y pico largos, 30 entrados. Un joven. Y lo llama para profetizar en ese contexto. Ahora, el trato de interacción de Dios con Ezequiel, cuando este llamado lo vemos ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Ezequiel. Y es una constante en el libro de Ezequiel que no aparece qué hace Ezequiel con lo que el Señor
le manda, como en otros profetas que inmediatamente reciben palabra y casi que a veces replican lo mismo que le dice Dios, está copiado y pegado en lo que va el profeta y le habla al pueblo. En este caso no, es simple interacción de Dios con Ezequiel. Pero creo que una creatividad bastante cercana con lo que me parece pasó ese momento, la expresión de Ezequiel hubiese sido que pase el que siga, cuando Dios le dice, vení y habla con el pueblo de Dios. Ezequiel 2 del versículo 1 al 5 dice lo siguiente, esa voz me dijo, el Señor hablando, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados se han sublevado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando una pinturita a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice el Señor y Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, por ahí te escuchen, por ahí no. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos nos vamos a conformar con esto, le dice Dios que lo estaba llamando a Ezequiel. Pero al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Mi punto es que el trato que recibió Ezequiel es el mismo que Dios le quería dar al pueblo de Dios en ese momento. De allí que la vida del profeta a lo largo del texto encarna ese mensaje y asimila ese mensaje y lo vive. No solamente a nivel intelectual o de conocimiento, sino a nivel vivencial, una enseñanza que penetra y permea en la vida del profeta. Y Dios sí no se queda ahí y le dice, tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas o te encuentras entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Gracias por la advertencia. Es decir, Dios cuando lo llama a Ezequiel no niega en absoluto el contexto. No le quita relevancia al contexto. Por el contrario, se encarga de dejarlo sumamente preciso y detallado. Ezequiel, en lo que vos te propongas, hay altas chances de que no tengas éxito en los resultados que buscamos. En versión Juan José Lago. Ahora, es interesante ver cómo se exhibe la debilidad en este pasaje. Y es a la luz de este libro, de estos pasajes, donde podemos ver cómo se exhibe esa debilidad, la debilidad de Ezequiel frente al desafío que Dios le plantea y la debilidad del pueblo para poder asimilar ese mensaje. Y Dios se encarga de enfatizar el punto. Ahí ya en el capítulo 3 le dice, pero la casa de Israel no te va a querer oír porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura y de frente obstinada y de corazón obstinado. Y le dice a Ezequiel, casi ahí sí me parece profetizando sobre las debilidades de Ezequiel. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu frente fuerte contra su frente. Como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente, no le temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. Todo el relato de Ezequiel 2, capítulo 2 y capítulo 3, es la exposición de un profeta enviado por Dios a una situación terminal. Es una evidencia de la debilidad en la cual se encontraba el profeta llamado y la debilidad
en la cual se encontraba el pueblo al que ese profeta iba a ser enviado. Fracturas, debilidades, un pueblo totalmente demolido. La dificultad sumamente extendida. No había un hilo de donde tirar optimismo. Ahora, y este es el punto del mensaje, ¿no? ¿Qué es la debilidad? Y según lo que vemos acá, la debilidad es una condición que nos limita para poder hacer aquello que queremos. La debilidad en nuestras vidas es un elemento, una condición que limita o que nos limita para poder hacer aquello que queremos hacer. Ahora, todos nosotros, todos, tenemos debilidades. Todos. De esa no nos escapamos ninguno de los que estamos acá. Pero el problema con las debilidades es que en los momentos de crisis, como los que describimos al inicio que estamos viendo nosotros y como los que notamos en el libro de Ezequiel que estaba viendo el pueblo de Dios en aquel entonces, lo voy a decir así, exageran esas debilidades, las potencian. No es que por diseño, frente a los desafíos, nos hacemos fuertes en las debilidades. Todo lo contrario sucede. Se exponen, se hacen más evidentes y muchos decimos, che, yo no sabía que me pasaba esto. Frente a ese desafío, problema o contexto. Ahora, esos contextos de desafío, lo que provocan en nosotros frente a la exposición de esas debilidades es una serie de sentimientos o actitudes que son bastante evidentes en el pueblo de Dios en este relato y que espejan bastante bien lo que nos sucede a nosotros con nuestras debilidades frente a esos problemas. Lo más común es que nuestras debilidades nos venzan. Lo más común es que esas debilidades nos lleven a abandonar cualquier esfuerzo. Nos llevan a eliminar las posibilidades y a poner por encima las imposibilidades, porque la debilidad es una condición que limita. Y nos hace ver que cualquier desafío que exponga nuestras debilidades nos hace colocarnos inmediatamente en una situación de total derrota. Eso es lo que nos pasa. Ahora, ¿cuál es la mirada de Dios sobre nuestras debilidades? Lo peor que podemos hacer con nuestras debilidades, primero es pensar que no las tenemos. Segundo, menospreciarlas o subestimarlas en las limitaciones que nos puede traer. Y tercero, esconderlas. Por eso me parece que frente al escenario lo que hace Dios con Ezequiel es de una sanidad absoluta, es ventilemos esto, es un desastre, te mando al peor lugar que te puedo mandar como profeta y probablemente te vaya muy mal, no por vos, sino por el lugar donde te estoy mandando. Ahora, en otros profetas vemos que la narrativa bíblica es más evidente respecto de la debilidad del profeta. Acá no se nos dice mucho de eso. Pero muy posiblemente por lo que Dios le dice a Ezequiel, yo voy a hacer tu frente más fuerte que la de ellos, posiblemente lo que Ezequiel pensaba es, me van a aplastar. Ahora, el título de la reflexión de hoy es Las paradojas de las debilidades. Y Dios le dice esto a Ezequiel, yo he hecho tu frente más dura que la frente de ellos, lo cual es
Es paradójico en el contexto en el que pone Ezequiel, que es de debilidad. Ahora, puesto de otra manera, Dios le dice a Ezequiel, tenés una debilidad casi por diseño, y este desafío en tu ministerio, por defecto, es débil porque sos minoría. Lo que yo te voy a dar a vos no es la narrativa media del pueblo, todo lo contrario. Y muy probablemente nadie te va a creer. La paradoja de las debilidades es que, de acuerdo al consejo bíblico, bajo la guía del Espíritu Santo, y en esto te pido que me prestes un segundo de atención. No quiere decir que no me prestaste atención hasta ahora, pero estoy tratando de ponerte en modo avión respecto de tu dispositivo móvil. La paradoja es que bajo la guía del Espíritu Santo, en nuestras debilidades, nos hacemos fuertes por medio del obrar sobrenatural de Dios en nosotros. Repito, la paradoja de las debilidades es que, bajo la guía del Espíritu Santo, en nuestras debilidades, nos hacemos fuertes por medio del obrar sobrenatural de Dios en nosotros. Permitime ver cómo Dios trata este tema en el Nuevo Testamento ahora. Pablo lo pone en estos términos ahí en el segundo libro o segunda carta a los Corintios. Dice, pero él me dijo, y Pablo nos dice, tengo una condición de salud que me limita, una debilidad, me cansé de pedirle al Señor, hay un hartazgo ahí, evidente además. Y Pablo les cuenta esto ahí a los cristianos de Corinto. Dice, él me dijo, modo Ezequiel se puso Pablo, ¿no? Te basta con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente voy a presumir más bien de mis debilidades, a contrapelo de lo que hacemos culturalmente, que presumimos de ¿qué? De nuestras fortalezas. Para que permanezca el poder de Cristo sobre mí. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, paradoja, contradicción, entonces soy fuerte. Modo avión de nuevo. A lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo el texto bíblico, se nos enseña que los momentos de mayor crisis, de mayor dificultad, de mayor vulnerabilidad, de mayor debilidad en nuestras vidas, todo eso es oportunidad. Kairos de Dios, tiempo propicio del Señor para derramar en abundancia su poder sobrenatural a favor de tu vida y a favor de mi vida. Derramar su poder en nuestro tiempo. Permitime enfatizar, una vez que determinamos cuáles son las paradojas de nuestras debilidades, los cada vez de Dios. Cada vez que la historia del pueblo de Dios en la antigüedad se nos muestra debilidad, Dios derrama su poder. Cada vez que alguien flaquea, Dios lo sostiene. Cada vez que hay ataques, Dios da las armas para combatir. Cada vez que la derrota está cerca, Dios desata su victoria. Cada vez que los problemas se hacen de difícil solución, Dios derrama de su sabiduría. Cada vez que en el pueblo de Dios no había dirección, Dios derrama su revelación para orientar. Cada vez que existe escasez, Dios derrama de su abundancia y provisión. Cada vez que existe esclavitud y sometimiento, Dios envía de su libertad abundante. Cada vez que existe amenaza sobre el pueblo de Dios, Dios envía salvación.
Cada vez que existe tristeza, Dios envía su gozo. Cada vez que hay muerte, Dios envía su consuelo. Cada vez que termina una etapa, Dios abre otra etapa más gloriosa. Cada vez que hay estrechez en nosotros, Dios amplía nuestra mirada. Cada vez que hay infertilidad, Dios trae fertilidad abundante. Cada vez que hay vacío existencial en nosotros, Dios trae plenitud y propósito. Cada vez que hay orfandad, Dios derrama de su amor de Padre. Cada vez que hay heridas que nos son infligidas, Dios derrama su sanidad. Cada vez que hay enfermedad, Dios derrama de su sanidad. Cada vez que hay opresión, Dios libera. Cada vez que hay falta de certeza en su pueblo, el Señor derrama de sus certezas, de sus convicciones. Cada vez que hay falta de palabra en su pueblo, falta de fundamento, de estructura, Dios derrama su consejo abundante. Cada vez que falta fundamento en el pueblo de Dios, el Señor revela su verdad. Cada vez. Traté de detenerme 3 ocasiones cuando escribía y siempre encontraba un cada vez. Cada vez. Otra paradoja, la omnipotencia de Dios hecha debilidad. Repito, la omnipotencia de Dios hecha debilidad. El mejor ejemplo lo tenemos en Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, dice, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a vos y a mí, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se hizo obediente y hasta la muerte de cruz fue obediente. Por eso dice el texto bíblico ahí en Filipenses, Dios que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Por eso para un cristiano como vos y como yo, ni las crisis, ni los desafíos, ni las debilidades suponen situaciones en las cuales tenemos que menguar, retroceder, replegarnos, achicarnos, irnos, rendirnos. Nosotros como cristianos entendemos que es el camino natural de la vida. En alguna época ha tenido un tinte, en otra otro distinto, pero siempre somos desafiados por contextos de dificultades. Como todo el mundo, por más que seamos pueblo escogido. Esos desafíos y esas debilidades no niegan lo especial que somos para Dios. Lo afirman. Y no tenemos otro mejor ejemplo que el ejemplo, Jesús. Omnipotencia hecha debilidad. Siendo Dios mismo, decidió meterse en cuerpo humano y limitarse. Y vencer desde la limitación, desde la vulnerabilidad, desde la debilidad. Por eso nos suena tan raro cuando en la cruz le dice, ¿por qué me has abandonado a su papá? Debilidad. Cuando ve a su amigo muerto, llora.
Cuando los discípulos no pueden estar orando 3 minutos. Cuando entra al templo y ve que están comerciando en un lugar sagrado, rompe literalmente todo. Sin pecado. Y esa omnipotencia hecha debilidad venció algo que hasta ese momento nadie había podido vencer, que es a la muerte. Por eso, el fundamento de que la debilidad no puede contra nosotros es el ejemplo de Jesús. Jesús mismo, siendo omnipotente, se hizo debilidad. La omnipotencia en la debilidad. Por eso vos, cada vez que lees en el Antiguo Testamento que Dios elige gente que débil. David, Salomón, débiles emocionales. Sansón no podía con su vida. Vos y yo. Porque el poder de Dios está diseñado para perfeccionarse ¿dónde? En nuestra debilidad. Ahora nosotros, esa es la paradoja de la debilidad. No somos débiles para lamentarnos, somos débiles para decir, Señor, Pablo en 2 Corintios, mejor me voy a gloriar cuando soy débil, no cuando soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona, se concreta, aplica en nuestras debilidades. Cuando creemos que no la sabemos toda, y lo mismo sucede cuando frente a la debilidad nos dejamos vencer. Por lugares distintos llegamos al mismo lugar. Pero el camino que nos muestra la palabra en este relato es totalmente distinto. Es recorrer esa paradoja de las debilidades igual que lo hizo Jesús. ¿De qué manera lo hacemos? Con esto termino y vamos a orar. Ezequiel en el capítulo 1, antes de arrancar todo ese relato desastroso, es expuesto al poder de Dios. Si vos lees Ezequiel capítulo 1, a Ezequiel no le dan las palabras para describir la magnificencia del poder de Dios que le es revelado en ese capítulo. Vos ves que busca palabras, ilustraciones, imágenes, y es la de una pluma ligera que quiere buscar palabras y no las encuentra para describir lo que vio ahí. ¿Cómo lo hacemos? Buscando revelación del poder sobrenatural de Dios, de la omnipotencia de Dios, frente a cada uno de tus desafíos. Segunda cosa que le pasa a Ezequiel. Ezequiel 2:2 en NBI. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. ¿Qué le dijo Dios a Ezequiel que el pueblo no iba a hacer? No lo iba a escuchar. La debilidad, nuestras debilidades en gran parte no son el problema, esas debilidades. Es falta de revelación.
en medio de esas debilidades, obturamos la voz del Espíritu para activar, ponernos de pie, fortalecernos y poder oír la palabra del Señor. Tercera cosa que hizo Ezequiel y que Dios le mandó, Ezequiel 2:8, última parte, en NBI también. Me gusta porque esto es... ¿Vieron cuando tenés hambre y devorás? Cuando llegas con hambre, Dios le dice a Ezequiel, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. En el original come es... Hay violencia en el original, es como comer desesperadamente y ligeramente. La traducción no hace justicia a ese verbo del original, pero es abre tu boca y come. Y lo cuarto y último, me gusta porque Dios se lo pone bien llano, ¿no? Poder del Señor, revelación, come de rollo. Y al final le dice, hagamos una cosa, andá y hacé lo que tenés que hacer. No, porque me viene a veces pensamientos no, porque yo cuando era chico, y dice, basta, andá y hacé lo que tenés que hacer. Las debilidades no se vencen con ministración, con oración, con ayuno únicamente. Se vencen yendo y haciendo lo que antes no podías hacer. Para decirlo en versión porteña, corta, andá y hacé lo que tenés que hacer. Ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Punto. Ponete de pie. Perdón si fui muy rápido, pero estamos justos con el horario. Ahora, lo más paradójico de lo que hemos leído hasta ahora es que ninguna debilidad empieza con hacernos los fuertes, con un yo puedo, sino que empieza en lo que nos muestra Pablo en Filipenses 2. Tengan la misma actitud de Jesús. Que volviendo a lo que nos ministraban todas las canciones o gran parte de las que cantábamos para adorar al Señor y en parte también lo que Flor nos ministraba es entregar. ¿Sí? En algunos tramos de ese Filipenses 2 es como si yo abriera esta botella y la derramo por completo. Entrega. Entrega hasta vaciar. Y no quede ni una gota. Para hacerla corta, el mensaje es: deja de pelear contra lo que te limita. Deja de batallar en tus fuerzas contra ese pecado, contra esa debilidad, contra esa herida, contra esa falta de perdón que nos ministraba Flor. Deja. Deja de pretender no tener esa condición de debilidad y exponela. Todos las tenemos.
La invitación hoy del Espíritu es a que entregues por completo a los pies de Cristo. La respuesta está en lo que hizo Jesús en Filipenses 2. Siendo Dios, se humilló tomando la condición de hombre, andando entre nosotros, sufriendo una muerte y muerte de cruz, la más deshonrosa de ese momento. El profeta Isaías dice, hablando de Jesús, creo que hace paralelo con este pasaje, varón de dolores, experimentado en quebranto. Salmo 55:10. Si Dios no puede con algo, el Dios omnipotente, todopoderoso, el creador de todas las cosas, el no creado, el completamente otro, si a algo no se puede negar es a un corazón contrito y humillado. Lo matás, porque Él es papá amoroso. Entonces yo te propongo que en la guía del Espíritu, conforme el Espíritu te lo marque, entregá. Entregá. Hacétela fácil. Entregá. Entregá. Deja de pelear con vicios, con la falta de perdón. Deja de pelearte con tus debilidades, con la situación, con el contexto, con la frustración. El primer paso es entregar, entregar. Inclina tu rostro ahí. Que ahora el Espíritu Santo va a poner una convicción. Si en algo podemos sintetizar todo esto, Filipenses 2, Jesús. Jesús. Tu problema no es todas esas condiciones que te limitan. Empezá entregándote al Señor y entregándole eso. Con un corazón contrito y humillado, contrito y humillado. Esta semana el Señor me marcaba demasiado puntual algo que estaba reteniendo sin entregar, y eso no estaba dinamizando procesos, sino que los estaba deteniendo. En el medio del laburo, del lío, el Espíritu me dio esa convicción. Hasta que no entregues, no vas a ver el obrar sobrenatural del Señor. Entregá. Desde que empezamos el culto hay una presencia de Jesús en este lugar. No queremos otra cosa que a vos, Jesús, que a vos, Jesús. Nuestras vidas entregadas a vos. No queremos pedirte que nos des, que nos bendigas, que nos prosperes, que nos abras puertas, que sino simplemente entregar nuestras vidas, Jesús. Nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestras amarguras, nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestras opresiones,
esos pensamientos que nos limitan, que nos oprimen, ese dolor de cabeza insoportable, esa falta de claridad, de certeza, esa incertidumbre que nos llena de ansiedad. Basta. Lo único que necesitamos es rendirnos a Jesús. El corazón contrito y humillado no lo despreciarás vos, Señor. Clamáis al Señor con esta canción. Sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Sí, Te doy Señor. mi corazón. Yo vivo para ti. Amén, En Señor. cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser. Te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Ahora el Espíritu Santo, tratando con tu vida. Ahora determinate esta semana a perseverar en esta búsqueda, a perseverar en esta búsqueda de rendición, de rendición, de rendición. Tomando esto, que aquello que no entregues no va a ser dinamizado, no va a ser resuelto. Entrega, entrega, entrega. Quiero terminar declarando esta palabra. Que en medio de la desesperanza, en medio de la frustración y de todo lo que vimos en el contexto de Ezequiel, ahí en Ezequiel 36, el Señor le da una orden a la tierra del pueblo de Dios. Dice: ustedes en cambio, montes de Israel, echarán ramas y producirán frutos para mi pueblo Israel, porque ya está por regresar. Yo estoy preocupado por ustedes y los voy a proteger. Ustedes, los montes, volverán a ser sembrados y cultivados, y multiplicaré al pueblo de Israel. Las ciudades serán repobladas y reconstruidas las ruinas. Sobre ustedes multiplicaré a los hombres y animales, y ellos serán fecundos y numerosos. Los poblaré como en tiempos pasados y los haré prosperar más que antes. Más que antes. Más que antes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo Israel transite por el territorio de ustedes, por esa tierra productiva, fértil y abundante. Él te poseerá y tú serás su herencia, y ya nunca más los privaré de sus hijos. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esta palabra, Señor, de Ezequiel 36. Que vos reconstruís, restituís aquello que nos fue quitado en cualquier ámbito de la vida. Y como dice la palabra,
va a ser más abundante que antes, mejor que antes, en calidad y en cantidad, en el nombre de Jesús. Y yo declaro que conforme estas semanas todos entreguemos, vos vas a dinamizar procesos, Señor. Lo que estaba detenido, retenido, va a ser liberado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Liberación. Y cada uno de nosotros en este tiempo va a ser recordado como fundacional. Un segundito más quiero declarar esto sobre tu vida. Mientras hoy oraba, repasando la palabra, tenía esta frase. Oh Señor, que en esta temporada, en tu vida, anotá las limitaciones, anotalas. Crudas y duras, anotalas. Cada una de esas limitaciones, sobre cada una de esas limitaciones, el Señor va a construir fortalezas. Y todo aquello que en esta temporada no podías hacer, en adelante va a ser una fortaleza. No estoy profetizando. Palabra eterna. No estoy profetizando, es consejo del Señor. Es fundamento. Es palabra del Señor. Allí donde cada vez, acordate, cada vez, no importa si alguien lo profetizó o no lo profetizó, cada vez que hay limitación, el Señor construye fortalezas, perfeccionándose en esas debilidades, porque hay hombres y mujeres que se entregan delante de su Dios. Palabra eterna del Señor, palabra eterna, créela. Si no, eso que te limitó hasta hoy te va a limitar para siempre. Lo peor es que no depende del contexto y no depende de tu condición, depende de si lo entregás o no lo entregás. Y el Señor desesperado te dice, dámelo. No te lo va a arrancar de la mano, no te lo va a quitar, porque es tu decisión. Es tu decisión. Donde hoy hay escasez, el Señor construye abundancia. Donde hay orfandad, el Señor construye amor, paternidad de Dios. Donde hay falta de fundamento, el Señor pone fundamento. Donde hay heridas, el Señor trae sanidad y restauración, más y mejor que antes. Y de nuevo, no es profecía, es fundamento eterno de la palabra. Cerremos cantando esto nuevamente. Y entregale al Señor ahí, entregale esa debilidad. Hoy te rindo mi ser. Empezá a gozarte en esa debilidad. Doy mi corazón. Bendito sea el Señor. Vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti.
Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.